Buenas noches, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver un resumen de David Ausubel a pedido de un suscriptor. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Vamos a ver el nombre de la teoría, el sujeto que aprende, qué concepto de inteligencia tiene, el rol del docente dentro de este enfoque, el aprendizaje, términos específicos de su teoría y el concepto de evaluación. Recuerden que esto es un resumen dentro del canal. Al finalizar el video les voy a dejar la teoría completa y también un apartado que tiene los conceptos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el nombre de su teoría? Teoría del aprendizaje significativo. ¿A qué se refiere él con sujeto del aprendizaje? Para nosotros, el estudiante posee un conjunto de conceptos, ideas y saberes previos que son propios de la cultura en la que se desenvuelve. Ya lo explico. Posee un conjunto de conceptos, ideas y saberes previos que son propios de la cultura en la que se desenvuelve. A ver, recordemos que él dice que un sujeto aprende cuando logra relacionar un nuevo conocimiento con un conocimiento previo que posee. Por eso dice, el niño siempre posee conocimientos. Recordamos que en el paradigma de la escuela tradicional se entendía que el niño era un vaso vacío y que había que depositar conocimientos. Entonces, los nuevos enfoques pedagógicos como este, constructivista, Piaget, Vygotsky, Brune, etcétera, nos dicen no, el niño ya posee conocimientos. Él expone que en esa relación del nuevo conocimiento con el conocimiento previo se puede lograr el aprendizaje significativo. Bien, continuamos. ¿A qué se refiere con inteligencia? Dice lo siguiente: posibilidad de construir conocimiento y aptitudes sobre otros conocimientos previos. Posibilidad de construir conocimientos y aptitudes sobre otros conocimientos previos. Bien, ¿a qué se refiere con rol docente? Es decir, ¿cómo tendría que ser un docente aplicando esta teoría? Dice, instructor de los saberes significativos, que investiga acerca de los saberes previos y las motivaciones de sus alumnos. Recordemos que ese conocimiento de saberes previos para nosotros es el diagnóstico, el cual debe ser permanente en los alumnos, no se hace a principio de año y listo. El diagnóstico debe ser permanente para saber el proceso de aprendizaje que lleva. Entonces, dijimos, instructor o facilitador de los saberes significativos que investigue acerca de los saberes previos y las motivaciones de los alumnos o estudiantes, ¿verdad? Bien, si me dan un segundo para borrar, vamos a continuar con el concepto de aprendizaje.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para consultas o ampliar contenidos en TikTok, como Aprendemos de Todo, o Instagram. También para consultas personales en nuestro mail aprendemosdetodo123. Bien, aprendizaje. Dice lo siguiente. Proceso cognitivo que tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno, tratando de dar sentido al mundo que perciben, ¿sí? Es decir, siempre la construcción de ese aprendizaje va a hacer interacción con el medio. Dijimos, proceso cognitivo que tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno, tratando de dar sentido al mundo que percibe. Bien, términos específicos de su teoría. Estructura cognitiva. Conocimientos significativos. Conocimientos memorísticos. Y conocimientos previos. Bien, finalmente vamos a ver el concepto de evaluación que él expone, que dice lo siguiente. Se focaliza en los cambios cualitativos en las apropiaciones significativas, ¿sí? Es decir, en los aprendizajes que sirven para la vida, que se pueden relacionar con un conocimiento previo, pero a su vez se pueden aplicar en la cotidianidad del alumno. Y luego me van a esperar porque me faltó el concepto de contenido. Se focaliza en los cambios cualitativos, es decir, no son contables, son calificativos en la apropiación de conocimientos significativos. Bien, como les decía, me faltó el concepto de contenidos. ¿A qué se refiere él con los nuevos conocimientos? Dice, posibilitadores del encadenamiento de los saberes nuevos con los previos por su significatividad. Es decir, el sentido que tiene, a eso se refiere significatividad, el sentido que tiene ese nuevo conocimiento para el niño. Por eso son posibilitadores. Si el niño se motiva con ese conocimiento, tiene sentido, ve que lo puede aplicar, puede ser un conocimiento significativo. Del encadenamiento de los saberes nuevos con los saberes previos, por su significatividad. Perfecto. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un me gusta y comparte. No te olvides de invitarme un café. Muchas gracias.